Buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre isquemia, lesión e infarto. Mi nombre es Pablo Reginaldo Taipoma, yo soy el residente de enfermería del Hospital Edgardo Rebagliati. Para lo cual vamos a ver sobre la anatomía del corazón. Como vemos en la estructura de la anatomía del corazón, tenemos las cuatro cámaras, tenemos el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, aurícula derecha. También a la vez vemos las arterias principales que salen del corazón, como también tenemos la arteria pulmonar, y esto pasa a ser la arteria pulmonar derecha, perdón, izquierda, y la arteria pulmonar derecha. Tenemos la arteria aorta, de los cuales sale la arteria subclavia izquierda, la arteria carótida común izquierda y el tronco brachiocefálico. A la vez también vemos la vena cava superior, también vemos la vena cava inferior, vemos la válvula pulmonar, vemos la válvula tricúspide, vemos también la válvula aórtica y la válvula mitral. Entonces, es importante conocer la anatomía del corazón para nosotros ver a continuación las patologías. Asimismo, vemos la anatomía de la irrigación del corazón. Tenemos el corazón, está irrigado por por dos arterias principales, que es la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Como vemos en esta imagen, a la vez la arteria coronaria derecha tiene sus ramificaciones, la arteria descendente posterior y la arteria marginal derecha. Estos principalmente irrigan la parte del ventrículo derecho y también la aurícula derecha. No solo la parte anterior, sino también la parte posterior. De la misma forma, la arteria coronaria izquierda se divide en la arteria circunfleja, después en la arteria marginal izquierda, la arteria descendente anterior y la rama diagonal. Igual, eso también irriga la parte anterior y la parte posterior del corazón. Ahora vamos a ver sobre la isquemia miocárdica. Como vemos en la imagen, una isquemia va a ser producto de una alteración, de un taponamiento, puede ser por diferentes factores. Y como vemos en la imagen, que es una patología del corazón. Para ello vamos a definir la isquemia miocárdica. La isquemia miocárdica se produce cuando hay una obstrucción completa o parcial de la arteria coronaria por una acumulación de plaquetas. Estas obstruyen el flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco. Por lo tanto, se genera desequilibrio entre la perfusión y la demanda cardíaca de sangre oxigenada. O sea, la sangre que llega y la sangre que, la demanda del corazón, porque sabemos que el corazón tiene su propia irrigación, lo cual no está funcionando adecuadamente por falta de oxígeno y por falta de nutrientes. Obviamente empieza las patologías, ¿no? Entonces, para lo cual, como todo organismo, nuestro corazón también necesita su irrigación sanguínea o el flujo sanguíneo oxigenada para funcionar adecuadamente. Vamos a ver las etiologías o las causas. El 90% de estas patologías principalmente se presentan por arteriosclerosis, ¿no? Como vemos en la imagen, la arteriosclerosis es la patología, bueno, la causa más frecuente, ¿no? Como vemos en la imagen, esto se forma en las arterias del corazón y a la vez, a la larga, va creciendo y se forma, va ocluyendo el paso de la sangre oxigenada hacia el corazón. Como vemos luego, una vez que se tapona y ya empiezan las patologías.
Y mientras el 10% también hay otras alteraciones, bueno, hay otras causas, que son, una de ellas la alteración del microcirculación coronaria, también la embolia coronaria, y espasmos coronarios, contracción de las arterias. Y por último tenemos la hipoxemia, que es la disminución de la presión del oxígeno. Entonces, si no llega a sangre oxigenada, sabemos que ya empieza las alteraciones. En factores de riesgo, tenemos factores de riesgo modificables y no modificables. Por ejemplo, la hipertensión y la diabetes, ya nosotros cuando una vez adquirimos, y esto siempre nos va a acompañar, ¿no? Solamente podemos controlar tal vez con una dieta saludable o con un estilo de vida saludable. Pero si continuamos con nuestra vida rutinaria, bueno, esto no va a ser controlado por más que tomemos el tratamiento. Tenemos otro factor de riesgo que es sexo y edad. Sabemos que mientras la edad va avanzando y obviamente las patologías también van apareciendo. Y isquemia se va a presentar mayormente en personas de sexo masculino y también la tercera edad, ¿no? Esos son los factores de riesgo. Obviamente estos no van a ser modificables. Tenemos otros factores de riesgo que es hiperlipidemia, donde nosotros vamos a encontrar el colesterol alto. Esto es modificable. Sabemos que el colesterol, bueno, tiene dos principales componentes, que es el LDL y el HDL. Sabemos que mientras menos LDL es mejor y mientras el HDL aumentado es mejor, ¿no? En este caso el colesterol más o menos nosotros tenemos un valor hasta 200 que es aceptado, mientras menor es mejor. Entonces un LDL que es menor a 100 estaría muy bien, y mientras el HDL mayor a 60 o 50 estaría en lo adecuado. Para que nosotros vemos estos factores de riesgo, obviamente tenemos que tener en cuenta mucho ver los estilos de vida saludables. Otros factores de riesgo es el tabaquismo. ¿Y qué es lo que va a pasar con el tabaquismo? Sabemos que el tabaquismo hace la vasoconstricción a nivel de los pulmones, obviamente también a nivel del corazón. Eso es lo que va a pasar, y también no solamente el tabaquismo el quien fuma tiene estos factores, sino también el fumador pasivo, que es la familia, los amigos que se encuentran alrededor. Otro de los factores de riesgo es la inactividad física. La inactividad física, bueno, es el estilo de vida no saludable, donde no va a haber actividad física, donde el estrés y otros factores que se asocian, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, no hago actividad física, entonces el exceso de carbohidratos no se elimina, se va acumulando poco a poco, y a la vez, bueno, también es un factor de riesgo que pueda obstruir a la larga las arterias o los vasos sanguíneos. Y vamos a ver la fisiopatología. Como vemos, nuestro corazón ya comprometido. Vemos que la causa principal, como hemos visto, que es la arteriosclerosis. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Va a hacer la hipoperfusión coronaria. Y cuando hay una hipoperfusión coronaria va a haber disminución del flujo sanguíneo y la sangre oxigenada que va a llegar hacia el corazón. ¿Y qué es lo que va a tratar de compensar el corazón? Haciendo dos mecanismos. Uno de ellos es la vasodilatación. Va a tratar de hacer, cuando los vasos van a estar obstruidos, va a tratar de compensar con una vasodilatación. Y a la vez también va a ser la formación de nuevos vasos colaterales.
Entonces, con esos dos mecanismos va a tratar de compensar cuando ya hay una obstrucción. A la vez también, si nuestro corazón que no estaba acostumbrado, si nosotros hacemos actividad física, por lo menos vamos a empezar a correr o a hacer alguna actividad física o emociones fuertes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber en el corazón aumento de demanda de oxígenos, va a aumentar. Entonces, cuando no llega la suficiente cantidad de oxígeno, y obviamente va a aumentar la demanda del oxígeno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas, que es principalmente el dolor en el pecho. Y por otro lado, va a haber si hay un trombo, una formación de un trombo, ¿qué es lo que va a pasar? Y esto va a ser si es total o parcial. Obviamente, si es parcial, va a haber todavía flujo sanguíneo va a estar pasando, pero si es total, obviamente ya estaríamos viendo como en la imagen, ¿no? Una necrosis posterior y cuando hay un taponamiento, trombosis de la arteria coronaria. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Va a ser angina de pecho, infarto agudo de miocardio, puede ser muerte súbita o también nos puede llevar a una cardiopatía isquémica crónica. Entonces, esa es la fisiopatología para nosotros ver cómo el corazón o mejor dicho, los vasos sanguíneos, cuando no llevan la sangre oxigenada, ocasiona que el corazón no funcione adecuadamente. Las consecuencias de una isquemia, vemos una de ellas que es la angina de pecho. La angina de pecho es un dolor que se caracteriza por ataques paroxísticos, habitualmente repetitivos, puede ser subesternal o precordial, causado por una isquemia miocárdica transitoria de 15 segundos, más o menos aproximadamente a 15 minutos. Otra de las consecuencias es la cardiopatía isquémica crónica. Se produce cuando se obstruye una arteria del corazón que disminuye progresivamente. ¿Por qué esto va a haber disminución progresiva? Porque la arteriosclerosis o los ateromas se van a formarse progresivamente. Otro de ellos va a ser infarto agudo de miocardio y la muerte súbita. Entonces sabemos que cuando hay un taponamiento y también de las arterias, pero también va a depender mucho a qué altura o a qué cara del corazón que se va a presentar, ¿no? Ahora vamos a ver el infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio es la necrosis de las células del miocardio como consecuencia de una isquemia prolongada, que es mayor a 20 minutos, producida por la reducción súbita de la irrigación sanguínea coronaria que compromete una o más zonas del miocardio. Vamos a ver la etiología del infarto agudo de miocardio. Como vemos, el 90% de los infartos agudos de miocardio va a ser por una trombosis coronaria. ¿Y esto qué es lo que pasa? Como vemos en la imagen, va a ir una trombosis. Bueno, se está formando es un ateroma. Entonces, si esto se desprende, obviamente va a haber taponamiento. O si no, también, si este ateroma va creciendo, como vemos en la imagen, no va a haber un flujo adecuado de sangre oxigenada. Entonces, eso es lo que va ocasionando. Y el 10% también hay por vasoespasmos por drogas, puede ser por émbolos, que es la obstrucción de un vaso, y también por la disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Y como vemos en la imagen, bueno, acá en esta pequeña imagen, sale un trombo, llega en una de las arterias coronarias,
¿Qué es lo que pasa? Que ya empieza cuando tapona una de las arterias, empieza a necrosarse, ¿no? Y también obviamente las manifestaciones clínicas va a aparecer como mecanismo de respuesta. Y para ver también que el músculo cardíaco requiere de 1.3 mililitros de oxígeno por 100 gramos, más o menos 8 mililitros de oxígeno por 100 gramos. Y bueno, el ventrículo izquierdo, ¿no? Que requiere de más o menos de 8 mililitros de oxígeno por 100 gramos. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que el ventrículo es el que bombea sangre con mayor fuerza hacia la circulación sistémica, ¿no? Entonces, en total, dice más o menos de 15 a 30% del flujo sanguíneo es lo que requiere nuestro corazón para poder trabajar adecuadamente. Vamos a tener las manifestaciones clínicas. Va a haber rigidez o dolor en el pecho, el cuello, la espalda o los brazos, ¿no? Va a haber palpitaciones o sensación de muerte inminente. El dolor es como un puño apretado en el pecho. Entonces, este dolor característico va a ser un dolor intenso. Bueno, los pacientes, algunos refieren que es en escala de Evan, cuando nosotros evaluamos, mencionan que el dolor es hasta 10 de 10, ¿no? Porque es dolor intenso, intenso. 9, 8, entonces, eso también tenemos que valorar, ¿no? Va a haber fatigas, mareos, y como en la imagen que vemos, el dolor es más o menos como la imagen que vemos, es similar, ¿no? Entonces, con irradiación a brazos, hacia la mandíbula, hacia la espalda, entonces, ese es el dolor característico de una isquemia, ¿no? Y vamos a ver el ritmo cardíaco también anormal. Y como vemos en la imagen, también va a haber alteraciones en la EKG. Vamos a ver la fisiopatología del infarto. Va a haber una suspensión de metabolismo aerobio. Va a haber una hipoperfusión coronaria. Y cuando hay una hipoperfusión coronaria va a haber una suspensión del metabolismo aerobio. Entonces, ¿qué cosa va a haber? Entonces va a haber las células van a hacer una respiración anaerobia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Va a haber disminución de la fosfatasa de alta energía y va a haber producción del ácido láctico. Y esto va a generar las características o va a haber un inicio de reducción de ATPasa y esto va a pasar en segundos. Nada más. También va a haber pérdida de contractibilidad y esto va a pasar en menor a 2 segundos. Y también va a haber un ATPA reducido al 50% de lo normal a los 10 minutos y al 10% de lo normal a los 40 minutos. Y también va a haber lesión celular irreversible. Puede haber lesión celular irreversible más o menos de 20 a 40 minutos. Entonces, lo que nosotros queremos es que actuar lo más antes posible, antes que se complique el paciente. Entonces, va a haber también lesión microvascular a mayor a 1 hora. Entonces, vemos también cuando hay una hipoperfusión coronaria va a haber una necrosis isquémica. Y esto va a ser una pérdida de la integridad de la membrana, va a haber localización, bueno, también tenemos que ver la localización del trombo. Y va a ser en endocardio, miocardio o epicardio, o sea, dónde se va a presentar. O también en las caras del corazón que nosotros vamos, ¿no? Puede ser cara anterior, cara posterior. Entonces, es importante conocer, ¿no? Y esto, el trombo puede ser total o parcial. Y también importante el tiempo, ¿no? Para nosotros identificar. Todas las funciones del corazón no cumplen todas las funciones del corazón no cumple debido a la baja oxigenación y ausencia del potencial de acción debido a la falta de energía. Sabemos que el potencial de acción, el corazón necesita, uno que necesita el oxígeno y para que siga bombeando, ¿no?
No solamente oxígeno, necesita sus electrolitos, necesita energía, entonces todo eso es lo que funciona, es como un aparato, ¿no? Necesita energía, necesita su oxígeno para que siga funcionando adecuadamente. Si en caso todo eso no está llegando adecuadamente, obviamente el corazón va a empezar a alterarse. Vamos a ver la localización y características del infarto agudo de miocardio. Entonces vamos a ver el infarto transmural y el infarto no transmural. Entonces, para nosotros ver el infarto transmural va a afectar todo el grosor completo de la pared del corazón. Entonces, como vemos en la imagen, eh, bueno, vemos la cara del corazón, la cara posterior, la cara lateral, la cara anterior, ¿no? Como vemos el infarto transmural, es la oclusión permanente de la rama descendente de la arteria anterior izquierda. Pero la diferencia de transmural y no transmural afecta toda la pared del corazón, tanto en endocardio, miocardio y epicardio. Igual vemos otra de las oclusiones, la oclusión permanente de la rama circunfleja izquierda. Entonces vemos que afecta toda la pared del corazón. Y también vemos la oclusión permanente de la arteria coronaria derecha o rama descendente posterior. Entonces igual vemos. Entonces esto también es importante porque también nos va a dar características en nuestro EKG. Mientras el infarto no transmural, en cambio va a ser solamente en la parte, puede ser en el endocardio o epicardio, no se extiende en toda la pared del corazón, solamente seccionado nada más. Por ejemplo, tenemos la obstrucción transitoria o parcial del infarto subendocárdico regional. Entonces, solamente en la cara anterior del ventrículo izquierdo podríamos estar viendo cuando el corazón está partido de la mitad. Otro de ellos es la hipotensión global o infarto subendocárdico circunferencial. Entonces, igual vemos solamente en la cara endocárdica, o bueno, en la pared endocárdica, pero casi completa, ¿no? Y vemos también oclusión de pequeños vasos intramurales, microinfartos, también llamados microinfartos, ¿no? Vemos que solamente puntitos, puntitos, puntitos. Entonces, pero casi en toda la circunscripción, pero no afecta solamente una cara, ¿no? Sino afecta a bueno, casi todas las caras. Entonces, esa es la diferencia entre infarto transmural, que afecta puede ser a una de las caras, pero todas las capas del corazón, ¿no? Mientras un infarto no transmural solamente puede ser seccional, que puede ser solamente el endocardio. Igual vamos a ver con esta imagen la localización y características del infarto. Entonces, va a depender mucho de la ubicación. Por ejemplo, si el infarto es casi en la rama terminal ya de una arteria, entonces, bueno, el área de isquemia es mínima. Pero si nosotros vemos acá casi en la mediana, entonces es más o menos de regular, ¿no? Y el punto de obstrucción va a ser casi en la arteria coronaria izquierda, nada más casi iniciando, entonces afecta mucho mayor al corazón. Y esto también va a depender mucho, bueno, mucho depende de dónde se ubica y obviamente las consecuencias también va a ser depende de ello. Para ello vemos también, bueno, las capas del corazón, que es el endocardio, miocardio, epicardio y el pericardio, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Bueno, esta imagen nos muestra para ver, anteriormente hemos visto, o sea, en qué capa del corazón que se va a presentar.
Continuamos con la localización y características del infarto agudo de miocardio. Igual como hemos visto, el infarto transmural que afecta todas las capas y el infarto no transmural solamente afecta la capa, una de las capas que es la capa endocárdica. Y vemos la característica en cambio en EKG. Si es infarto transmural, bueno, nuestro EKG va a haber una elevación del ST. Y mientras el infarto no transmural va a haber un infradesnivel de ST. Y acá vemos nosotros un electrocardiograma normal. Esta es una línea isoeléctrica que obviamente hay un complejo QRS y la onda T, ¿no? Entonces, pero si el infarto es agudo, va a haber una elevación de ST. Entonces, cuando va a haber una elevación de ST, podríamos estar viendo si es de acuerdo a esto o un infarto transmural, ¿no? Asimismo, bueno, esto también va a avanzar de acuerdo a las horas. Si son horas nada más, va a haber una elevación de ST y onda R va a ser disminuido, ¿no? Y va a aparecer la onda Q. Si esto pasa, este infarto pasa a ser días, 1 2 días, va a haber esta inversión de la onda T, o el también llamado bueno, también va a haber onda Q profunda, ¿no? Si esto va pasando, igual va a haber una normalización de la ST y la inversión de T, pero no se queda, bueno, no desaparece la onda Q, va a seguir estando. Igual, si este infarto sigue continuando semanas, también va a ver el ST y la T normales, porque ya se va a normalizar, pero va a persistir todavía la onda Q. Y vemos acá un electrocardiograma, entonces podríamos decir que tenemos acá podríamos decir que hay una ST elevado, ¿no? Y también hay una onda Q profunda, ¿sí? ¿No? Nos vemos acá una Q profunda. Entonces estaríamos pensando que ha habido, ¿no?, un infarto. Igual acá, en esta imagen, este es otro electrocardiograma. Vemos también la ST elevada y bueno, las Qs profundas. Tenemos marcadores enzimáticos. Esto también va a ser muy importante conocer esto para que para nosotros decir cómo estaba, ¿no? Tenemos acá en esta imagen, nos da los marcadores enzimáticos, la mioglobina, la CK total, la CKMB, que nosotros lo tomamos mucho en cuenta, el LD, la troponina y la troponina C, ¿no? Entonces vemos la imagen y más o menos relacionamos con el cuadro. Por ejemplo, la mioglobina. Tiempo de inicio de la detección en plasma más o menos va a aparecer 2 a 3 horas, el pico máximo es de 6 a 12 horas y puede durar de 24 a 48 horas. El CKMB de 4 a 6 horas, el pico máximo aparece en 12 a 24 horas y la duración puede permanecer a 2 a 3 días. La troponina T igual 4 a 6 horas, pico máximo 12 a 24 horas y puede estar hasta 10 días. Y la troponina I, de 4 a 6 horas, de 12 a 24 es el pico máximo y puede estar de 6 a 8 días, ¿no? Entonces, eso también es importante y coincide con con este gráfico, ¿no? ¿Para qué? Para poder nosotros ver, por ejemplo, si tenemos un infarto a la hora, a las 2 horas, tomamos el CKMB y obviamente no vamos a encontrar todavía los marcadores enzimáticos y es para eso, es importante conocerlo. Entonces acá había puesto en este cuadrito los valores normales. El CKMB, de 0 a 25 unidades internacionales por litro, el CK de 26 a 140, de troponina T de 0 a 0.04, la troponina I de 0 a 0.1 nanogramos por mililitro,
Y la mioglobina, que es de 1.28 a 3.67 nanomoles por litro. Entonces, es muy importante ver esto para poder nosotros decir más o menos cuántas horas y también si es reciente o también ya el paciente tiene un infarto ya días. Entonces, es por eso. Acá también vamos a ver una diferencia entre isquemia y lesión. Vamos a tener una isquemia y esto vamos a ver en onda T. En onda T va a haber disminución del flujo de sangre oxigenada y cuando hay lesión, obviamente vamos a ver el segmento ST, que ya se va a considerar como daño. Y para ello vamos a ver las capas del corazón, el endocardio, el miocardio y el pericardio, ¿no? Que es donde también va a estar el epicardio. Si es subepicardio, nosotros nos ubicamos acá y donde decimos que ese es el subepicardio. Y el subendocardio, ya nosotros vemos ya más o menos nos guiamos donde puede estar el daño. Entonces, por ejemplo, en el subepicardio, una isquemia y la T va a ser negativa y simétrica. Entonces, como vemos en este KG, va a haber una isquemia subeepicárdica con su T negativa y simétrica, ¿no? Entonces, en todas las ondas va a haber simétrica. Pero, si es la onda T positiva y alta es cuando es subendocárdico. Subendocárdico, ya la onda T es positiva y alta, como vemos en la imagen. Asimismo, en lesión va a haber elevación del ST, como vemos en la imagen, y en el subepicardio, pero en subendocárdico va a haber descenso de la ST, o también la infradesnivel, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que nosotros vamos a tener en cuenta. Y también dónde nos ubicamos, en qué parte de las capas del corazón se presenta cada patología, ¿no? Ahora vamos a ver necrosis. La necrosis es la muerte de una porción del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente el flujo sanguíneo en una de las arterias coronarias. Entonces, vamos a ver si hay necrosis, va a haber una onda Q patológica. Entonces, vemos la onda Q. Entonces, como hemos visto anteriormente que la onda Q casi no tiene, bueno, según la complejo QRS, es casi, permanece en la línea isoeléctrica donde inicia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque cuando ya va a haber necrosis, ya, como hemos visto, va a permanecer días, horas, entonces va a haber una Q patológica, que es área inferior. Entonces, asimismo también va a haber una Q ancha que es de mayor a 0.04 segundos. Y acá también nos dice si la onda Q se observa en la B1 y B3, porque no suele estar en estas derivadas. Se va a presentar cuando ya hay necrosis. También de la B4 a B6 es mayor a 0.4 de amplitud y onda Q mayor a 0.04 segundos. O mayor también a 2 milímetros de profundidad o más de 25% de la onda. Entonces, más o menos es lo que nosotros vamos a ver. De la onda aérea, el 25%. Entonces, la duración de la mayor es a 0.04 segundos, ¿no? Como vemos en esta imagen. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y para poder identificar. El tratamiento, como hemos visto, también hay tratamiento cuando pacientes llegan a área de emergencia. Vemos el tratamiento de dosis de carga, ¿no? Dosis de carga que es clopidogrel, aspirina y atorvastatina. Entonces vemos esta y también vamos a encontrar el Actilis o también Alteplas, bueno, con los nombres nosotros conocemos, ¿no? Entonces, la dosis de carga, vamos a tener los 4 clopidogrel, que es de 300 miligramos, 3 ácidos acetilsalicílico o la aspirina, que también 300 miligramos,
y las dos atorvastatinas de 80 miligramos que hace, ¿no? Entonces, con esto ya nosotros estamos dando la dosis de carga. Pero también vamos a tener que es el Lactilis o el Alteplase, que son los antitrombolíticos dentro de las 6 horas, porque este se va a clasificar dentro de las 6 horas y también dentro de las 2, bueno, entre las 6 y 12 horas. Entonces vamos a tener la presentación que es Alteplase de 50 miligramos, viene en 50 ml. Entonces necesitamos 15 miligramos en bolo y luego 50 miligramos en 30 minutos y 35 miligramos en 1 hora, ¿no? Más o menos en 3 tiempos. Y mientras en 12 horas, mayores a, bueno, de 6 a 12 horas, vamos a tener el tratamiento, bueno, la administración en 3 horas. Entonces, igual, Alteplase de 50 miligramos, vamos a administrar primero 10 miligramos en bolo, 50 miligramos en 30 minutos y lo restante en 30 minutos hasta completar 100 miligramos, ¿no? En 3 horas. Entonces, esa es la administración que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuidados de enfermería. Para ello vamos a tener la monitorización estricta de la función cardíaca. Siempre, bueno, conectado a monitor cardíaco, ¿no? Estos pacientes vamos a monitorizar. Administración de medicamentos de acuerdo a la prescripción médica con los correctos. Por ejemplo, no solamente en esta administración de medicamentos, solamente dosis de carga, sino también si en la escala de EVA nosotros encontramos el dolor que, como antes les comentaba, el dolor va a ser mayor a, bueno, casi en una escala de 8, 9, 10, que es dolor intenso. Obviamente tenemos que administrar los analgésicos que es correspondiente. En este caso está considerado que es la morfina, ¿no? Entonces eso también tenemos que tener mucho en cuenta para poder valorar a nuestro paciente para poder manejarlo adecuadamente, ¿no? Oportunamente. Vigilar y registrar el perfil hemodinámico. Vigilar la presencia de arritmias que pueden ser manifestadas por palpitaciones, mareos, síncope. Y estas se pueden presentar con mayor frecuencia en los un síndrome coronario agudo con elevación de ST y el infarto agudo de miocardio. Vigilar el estado hídrico. Es importante también nosotros vigilar al paciente. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestro paciente esté monitorizado, vigilado constantemente. Explicar al paciente cualquier procedimiento y aclarar las dudas o disminuir su ansiedad, porque a veces, bueno, se sienten con cuando el dolor es intenso. Si hemos experimentado en algún momento cualquier dolor, aunque sea básico, pero la desesperación es fuerte, ¿no? Entonces, siempre tenemos que estar pendientes de nuestro paciente. Procurar un entorno tranquilo y valorar un estado de dolor con la escala de EVA. Entonces, esto también, como les comentaba, va a ser importante para nosotros manejar que el paciente esté estable. Entonces, eso es todo. Más bien, muchas gracias por haberme escuchado. Hasta la otra oportunidad. Muchas gracias.